a la Biblioteca de Poniente Sur, en donde un jueves más pues, contamos con una autora. En este caso tenemos a Moira Laquesis, que ha tenido a bien, y ha sido un orgullo para nosotros, que venga aquí a presentar su libro. El libro que nos presenta Moira se llama El hilo de la encrucijada, y está publicado en Círculo Rojo. Luego, al final de la sesión, si estáis interesados en comprar el libro, pues abajo ella os lo puede ofrecer, os lo puede vender. Aparte de las redes sociales y tal, en donde también se puede encontrar, ¿no? Por internet, a través de dónde. Efectivamente, se puede encontrar en amazon.es, tanto la versión física como la digital, y en libros.cc. Bueno, pues este es el libro. Y antes de empezar con el libro, pues yo quisiera conocer algo de ella, ¿no? Que conozcamos algo de ella como persona. Moira, tú creo que naciste en el campo de Gibraltar, ¿no? Bueno, en Algeciras me he criado en la zona de Cádiz y luego pues he viajado por muchas partes y he vivido fuera del extranjero. Y además de tu faceta como escritora, ¿a qué te dedicas? Porque creo que también haces incursiones por los medios de comunicación, ¿no? Sí, bueno, yo soy graduada social y en los medios de comunicación sí, también hago reseñas, puntos de vista, sobre todo, artículos de opinión. Y creo que tienes también por ahí otra faceta artística, ¿no? ¿Te dedicas a actuar? Es verdad, se me había olvidado. Sí, soy actriz, pero sobre todo me dedico a teatro, que es lo que me gusta. Es donde contactas con el público, lo oyes respirar, los miras a los ojos, ¿no? Y me encanta. El teatro me gusta mucho. Si visitáis mi página web, en la parte de galería veréis vídeos y fotos de mis actuaciones en teatro. Bueno, pues una curiosidad que yo he ido descubriendo también cuando te he comentado, cuando he estado leyendo el libro, que hablas de las Moiras. Entonces dije yo, uy, esto, pues claro, ya se me presentó a mí como Moira. Y ya he estado viendo que las Moiras en la mitología griega, pues es el equivalente a las parcas en la mitología romana, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a ti tomar el nombre de la segunda Moira? Porque hay tres Moiras, sería la segunda, ¿no? Laquesis. Sí. Pues fue de casualidad, porque encontrar el título del libro me costó muchísimo. No daba con la tecla, y cuando ya fue el hilo de la encrucijada, porque había había mujeres entre unas encrucijadas, ¿no? Sus vidas, digo, vale, este es el título. Pero lo ponía junto a mi nombre y digo, ay, a mí no me gusta. A mí no me gusta, con lo que me ha costado el libro, y ahora pone yo mi nombre. Y precisamente pensando en esto de los hilos, digo, oye, ¿no había por ahí, por las deidades, unas moiras? Y entonces, pues, Moira de Moiras, pero en este caso es la Moira Laquesis, que es la que teje el destino. Y va con el libro, se corresponde con el título, que es El hilo de la encrucijada. O sea, el camino que tomen esas mujeres es lo que la Moira Laquesis está tejiendo. Ya te digo, cuando estaba leyendo el libro, veo que hace referencia a las Moiras y ya digo, vamos a investigar un poquillo por aquí. Y me dio alegría, la verdad, de ver que se relacionaba con eso. Pues fue algo que surgió así, ¡pum! No es algo nada trabajado. Eso es lo que mejor sí. Sino que cuando vi mi nombre, que yo me llamo María José Ramírez, pues como que no me iba a María José Ramírez, el hilo de la encrucijada. Digo, a mí no me mola esto. Y entonces, pues, ya te digo, ¡pum! De casualidad.
así como te he comentado. Pues eso son las cosas que mejor salen, ¿no? Lo que más improvisa suele ser lo que más... Y ya me voy a quedar, ya en los libros que tengo todos terminados, ya me voy a quedar con Moira Lakesis. Ese ha sido mi bautizo de, vamos a decir, como artista que ha editado libros, y ya me quedo con Moira Lakesis. Bueno, Moira, ¿y qué fue lo que te llevó a ti a escribir? ¿Qué necesidad sentiste tú de escribir? Bueno, quizás con la historia que voy a contar voy a pecar un poquito de soberbia, me parece a mí. Yo soy compulsiva lectora de ensayo. Yo lo que leo es mucha historia, mucha biografía, autobiografía, sociología, psicología. Yo ensayo. Porque no me gustan las novelas, me aburren las novelas. Están las novelas, por lo menos en España, siempre con la misma proporción, no le dejan tampoco a la persona escritora moverse como quiere, se nota cuando la editorial le da el toque, ¿no?, para que acabe de una manera o acabe rápido, en fin. Y yo digo, joder, me gustaría leer otro tipo de novela. Y dije, oye, ¿y por qué no la hago yo? Así que porque yo he sido una niña y adolescente que ha tenido muchos premios en redacciones, muchos premios en libros cortos, en relatos cortos, en microrelatos. Y digo, bueno, pues lo único que hay que hacer es alargar un poquito más el relato corto. Y por eso me puse a escribir, para hacer una novela que rompiera un poquito moldes, que no fuera tan encasillada como todas las novelas que estoy leyendo, porque aunque cambie cambie la trama, ¿no? Aunque cambie la trama, pero la forma, la estructura, todo es idéntico, y eso es lo que me aburre. Muchas veces coges un libro y no diferencias un autor o una autora de otro, porque van con la misma estructura. Y entonces yo, como tú has visto, y quien haya leído mi libro, que sé de aquí, que hay gente que lo ha leído, yo la estructura la rompo completamente. Entonces, ¿cuál habría sido el mayor desafío que has tenido tú al enfrentarte al papel y decir, qué historia voy a desarrollar? ¿Por qué voy a elegir este tema? ¿Qué es lo que te ha movido a ti a escribir sobre el tema que desarrollas o los temas? Porque ya te he dicho que es un libro bastante ambicioso, porque la verdad trata multitud de temas que cada uno de por sí podría dar para un libro. O sea, me preguntas por la razón. Sí, ¿qué desafío te ha supuesto a ti el enfrentarte a escribir? O sea, desafío como tal, ninguno, es que me ha salido solo. Yo no sé lo que es una página en blanco. Yo me sentaba y escribía. Ahora, eso sí, soy como Julio Cortázar, muy desordenada escribiendo. Hoy hago un capítulo de un personaje que no sé dónde lo voy a meter, mañana hago un párrafo de otro y luego pues a hilvanarlos, ¿no? No soy para nada como... No eres metódica, ¿no? A la hora de planificar. No. ¿Y tiene alguna hora especial para escribir o conforme...? ¿Una hora? Sí, en alguna hora que te sientas por más las mañanas, siempre por las mañanas. Y siempre cuando anochece ya no me encuentro inspirada. A mí la luz del sol es lo que me inspira muchísimo. Y además... lo que sí tenía muy claro era sobre qué iba a escribir. Eso no me ha aparecido de repente. Tenía muy claro lo que quería escribir. Quería escribir sobre mujeres. Quería dar un toque de atención sobre cómo hemos vivido las mujeres durante muchos siglos. Lo he hecho de la manera que he podido, respetando también al hombre, porque yo no considero al hombre un enemigo. Hay hombres buenos y hombres malos, mujeres buenas y mujeres malas, y además así lo plasmo también en la novela.
hombres que son malos porque tal, ¿no? Y hombres que han ayudado, ¿no? Entonces lo tenía yo creo que clarísimo. eso es lo que todavía desgraciadamente se confunde, ¿no? Que seas feminista, por así decirlo, no significa que vayas en contra de los hombres. Los hombres son tus compañeros, tus amigos, tus compañeros de camino. Entonces, lo que significa es igualdad, no tiene por qué atacar al hombre en absoluto, al revés, es un apoyo para ti. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar o algún hecho curioso a lo largo de la escritura del libro que hayas pensado, pues esto por aquí, por allí, o no lo voy a poner, o alguien que haya leído el libro y te haya dicho, pues no me gusta me gusta aquella? Bueno, así como anécdota, no sé si es una anécdota, pero este libro lo ha leído un jesuita, una persona a la que yo aprecio muchísimo, y él me dijo que le gustaba mucho como yo escribía, que además sus palabras fueron: bien, escribes, pero que muy bien. Pero no me gusta la imagen que has dado del obispo. Bueno, Pater, pero es que eso pasaba en la iglesia, que se metía mucha gente sin vocación, ¿eh? Y eso usted lo ha vivido, Pater. Sí, pero eso es lo único así que me han dicho. Y luego lo que sí coinciden todas las personas, por lo menos las personas que me han dado un feedback, es que las descripciones son muy buenas y luego también las descripciones de los sentimientos, que te metes completamente en los sentimientos de esas personas, en el sufrimiento o en la alegría. Yo te pregunto si tú has vivido esa experiencia, tú que la has leído. Pues sí, la verdad que como son historias, bueno, para comentarlos tampoco se trata de destripar el libro, ¿no? Pero ella escribe sobre acontecimientos que le suceden a determinadas mujeres. No es un libro en que te cuente la vida de una persona desde que nace hasta que se muere, no. Ella coge momentos claves o momentos de la encrucijada precisamente que se le presenta a estas personas. Entonces, pues tú las vas siguiendo, el libro va dando saltos temporales, ¿no? Pero ante muchas de ellas te planteas, ¿yo habría reaccionado de esta manera? ¿O yo hubiera hecho esto? Yo le he comentado antes, el capítulo de los que más me ha impresionado ha sido el de la religiosa, ¿no? Porque, bueno, el libro trata de multitud de temas. Comienza a principios del siglo XX. En 1900, ¿sí? Y termina, bueno, en 1973 hace el epílogo, Bueno, la última alusión, sí. pero vaya, hasta el envío de la División Azul, ¿vale? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues va dando saltos temporales porque va justamente encajando en las vidas de esas personas. Efectivamente. En la vida de esas personas. Entonces yo le he dicho que es un libro muy ambicioso porque trata muchos temas. Trata muchos temas que son muy actuales y que cada uno podría ser un libro. Porque, por ejemplo, comienza los primeros capítulos y nos encontramos ya con una historia que ha afectado a muchas personas, que es el alcoholismo, la adicción al juego, cómo eso destruye familias y cómo hay mujeres que ante ese drama, pues llega un momento que tienen que tomar una decisión de decir, mira, que o me salvo yo y mi hijo o aquí nos va a ir fatal a todos. Entonces, ese tema es, yo creo, muy actual todavía, desgraciadamente. Y además que son unas valientes, o en este caso, la madre es una valiente, porque esto que ella está contando es de una familia de pescadores. En aquellos tiempos los pescadores, pues los recursos económicos eran muy, muy escasos. Entonces ella llega un momento en que ya se harta de esos malos tratos, de esas, vamos a decir, relaciones maritales no consentidas, para hablar de una manera muy retórica, y se encarga, se harta de las peleas y de que ve sobre todo que su hija no tiene futuro, que ve a su hija casada con otro señor como él.
Entonces, pues toma una decisión y esa decisión... Y empieza ya Moira a tejer. A tejer, claro. Y dentro de esas decisiones pues nos encontramos pues cómo era la España preindustrial, por así decirlo, las condiciones insalubres que había en las fábricas, porque esta señora se pone a trabajar en una fábrica, y cómo afectaban a la salud de las personas. Pues te digo que es que vas tratando temas que a mí me parecen bastante importantes, ¿no? Es que el sindicalismo, el feminismo, no es solo sindicalismo y feminismo, hay muchas cosas dentro que lleva al sindicalismo o al feminismo, o que llevan dentro el sindicalismo y el feminismo. Digo eso porque ese capítulo trata de este tema. Y de hecho, como una de las protagonistas, pues puede acceder un poco a lo que es la educación o la cultura, sí. Cultivarse intelectualmente a través de un sindicato. De un sindicato. Claro, es que lo que era el sindicalismo, lo que era un sindicato en 1912, no tiene absolutamente nada que ver con las empresas, porque yo los sindicatos de hoy en día los veo como empresas, están organizados y estructurados como auténticas empresas, igual que los partidos políticos. No estoy diciendo que no hagan falta, sino que la estructura y todo y su objetivo no tiene nada que ver. Entonces a esta personaje en concreto, el sindicato le enseña a leer y a escribir con 16 años, pero le enseña a leer, a escribir, a conocer España, a conocer las provincias de España, y así ella pues tiene la manera de crecer y de culturizarse. Pero ¿qué pasa? Que como es mujer, no puede seguir escalando y teniendo otras posiciones dentro del sindicato. Efectivamente. Incluso se plantea también el acceso a la universidad por parte de las mujeres, y cómo en cada familia pues había un papel predestinado, ¿no? para cada hijo, ¿no? Eso lo vemos en Mabel, ¿verdad? Tú vas a ser, bueno, antes el mayor era el heredero, el segundo Macarena. lo metían a sacerdote, en fin, que en una familia cada hijo tenía un papel independientemente de que esa persona tuviera ganas de realizar ese papel, de desempeñar ese papel, que iba muchas veces en contra de sus pensamientos, de su forma de ver la vida, ¿no? Y más si eras mujer. Sobre todo. Porque además si eras mujer, tenías que ser, o te casas bien, mientras te casas eres maestra, o eso en las élites. O la burguesía, las élites se dedicaban a tocar el piano, aprender a tocar el piano, aprender varias cositas más. Lo que sí me gustaría puntualizar, porque antes has estado hablando de la España, de tal y cual, el hilo de la encrucijada se desarrolla todo en Andalucía, en Málaga, en Almería, en Córdoba, en Jaén, en Granada, y es un grito que lanzo de que parece que en Andalucía, por ejemplo, no pasó nada en la guerra civil, porque mis personajes pasan por la guerra civil, y yo paso de puntillas también por la guerra civil, no me entretengo tampoco mucho, porque yo no quiero hablar de política en mi libro, pero sí me doy cuenta, incluso a fecha de hoy, que se habla de Guernica, se habla de la batalla del Ebro, se habla de Brunete, pero es que en Cádiz no saben lo que es la desbandada hoy en día. No lo saben. Que hubo mucho más muertos que en Guernica. Efectivamente, no saben lo que pasó en Cabra, no saben los trenes de la muerte de Jaén, no saben, y esos son andaluces y andaluzas. Las siglas a mí se me diluyen. Me da exactamente igual las siglas. Han sido, por decirlo de alguna manera, nuestros ancestros que han sufrido estas penalidades, vicisitudes,
Y yo no oigo a nadie, ni siquiera de Despeñaperros para abajo, reclamar que aquí en Andalucía han pasado muchas cosas muy graves también en la guerra. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver también con el silencio obligado de muchos años en la familia, el no hablar de determinados temas. Muy cierto. El decir, cállate que no... Muy cierto, pero sin embargo, en Euskadi, en Cataluña y en Madrid se hablaban de eso. Ahí parece ser que las familias no les decían a otras, tú cállate, ¿no? Sino eran aquí en Andalucía. Sí. Entonces, a conciencia, la historia pasa en Andalucía, en donde pasaron las cosas, en Espeluí, que es donde lo de los... el padre de la protagonista, sí, una de las sí, protagonistas. Sí. En los Pedroches, aquí en los Pedroches... que no... Tuvimos un profesor que vino a presentar un libro sobre se llama Hasta la última gota de sangre, de la arquitectura militar y la zona de los Pedroches y tal. Estuvo muy interesante, un profesor, sí. Y además que no dieron el brazo a torcer y querían romperlo el esto de los Pedroches para poder ir hacia Madrid, que es que para ir a Madrid tenían que ir por Extremadura, los rebeldes. Sí. Que esa es otra cosa que intento que las personas se den cuenta, que los rebeldes no son, vamos a decirlo, los republicanos o el bando rojo, que los rebeldes fueron los que luego se autodenominaron nacionales. Y yo hablo con gente hoy en día y se hacen un lío, se creen que los rebeldes es la república. Sí. Hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento. Entonces, sin meterme en política, pero voy dando toquecitos. Hace referencia a las brigadas internacionales, a esos médicos de Canadá que vino a echar aquí una mano, que está basado en la desbandada, y cómo aprovechando, queriendo hacer bien en el campo de batalla, pues quería hacer las transfusiones que antes no se hacían, las transfusiones de sangre en campo de batalla con los heridos, la figura de la religiosa, que en un principio, ha asaltado el convento por los republicanos, las vicisitudes que pasan y cómo después le lleva la vida a ayudar a esas personas. Exacto. A ayudar a esas mismas personas y cómo esas personas que también parecían muy malas tampoco son malas, son buenas. Ahí habla mucho de los sentimientos de las personas, del corazón, del ser humano, de la empatía. Exacto. Del ser humano. Del ser humano, con sus contradicciones, sus sí pero no, sus no pero sí, ¿no? No somos planos, no somos planos. Y ves eso como persona, en el caso de esta religiosa, que en un principio la ves de una manera, como al final, el final es fuerte. Bueno, no te hablo ya del final, del intermedio, ¿no? Cuando está en el hospital de las 5 llagas, porque estas protagonistas hace la escritora, la autora, hace que se vayan encontrando a lo largo del desarrollo del libro. Entonces van coincide Sor Ángeles. Ángela es la enfermera. Exacto. Con Sor Paulina. Sor Paulina, efectivamente. Inés está por ahí porque está estudiante, para dama auxiliar de esta unidad militar. Eso es. Entonces, pues ahí ya otro tema de mucha controversia, ¿no? De los niños robados a los hospitales, en cómo pensaban que niños de reclusas, personas, mujeres de izquierda y tal, que tenían encerradas, pues esos hijos no tenían por qué vivir con esas personas, sino que le buscaban familia de educación cristiana y eso lo consideraban como un deber y una obligación, ¿no? Que ellas creían que hacían el bien, cuando al final pues ya se va descubriendo la conciencia, cómo va aflorando en la religiosa y cómo se va dando cuenta de cosas. En fin, es un libro muy interesante porque va planteando muchísimas cosas. La división azul, por ejemplo, también, cuando se van de damas, ¿cómo es? Dama auxiliar de sanidad auxiliares, militar. ¿no? Cuando Franco, pues para ayudar a los alemanes, ya que no lo podía hacer
De otra manera, manda la división azul y las mujeres, las muchachas, iban como damas auxiliares porque no eran enfermeras a ayudar en el frente. Y ahí pues también pues salta el tema de las violaciones, del intento de violación. De uno de los suyos. De uno de los suyos, además. Y como uno que era de los malos. El malo, pues la salva. Por eso que es muy poliédrico, que ni todo es blanco, ni todo es negro, y cada uno tiene su corazón y sus sentimientos. Las clases sociales también. Las clases sociales. Y luego el hambre. El hambre. El hambre que aparece en todas partes. El hambre. Cuando se cambian, se intercambian el médico del hospital, yo te hago el análisis y me das 2 tomates, un no sé cuánto y un no sé qué. Es que eso además contado por mi abuela. Mi abuela paterna, cuando se casó, le pidió, quien le iba a hacer una foto de la boda, le pidió, creo recordar, que 2 huevos. Y dijo que ella cómo se iba a deshacer de 2 huevos, por nada del mundo. Y mi abuela se quedó sin foto de boda porque, aunque sea muy fácil la broma, ¿no? Pero por 2 huevos. Eso es una realidad contada por mi abuela y por mi abuelo. O sea, no que me haya contado mi padre que a su vez me contó, no. Contado por ellos directamente. Y el hambre que pasaron. Y mi tía me lo cuenta, horrible. Mi tía lo que vivió fue ya después, ¿no? Que ya esa parte no la trato. Pero son mujeres, mujeres luchadoras y que no queda más remedio que tirar para adelante. ¿Y hasta qué punto puedes llegar para ver la tumba de tu padre? Porque a una de las protagonistas, pues en un bombardeo mataron a su padre. ¿En el bombardeo de Jaén? Efectivamente. Que fue contra civiles, además. Es que fue contra civiles. Sí. Entonces, pues, ella era indivisible, un alma gemela con su padre, porque la madre no la quería. Claro, lo que toco ahí el tema, sin decirlo, pero toco el tema de que la medicina ha estado siempre orientada al hombre, a curar a los hombres. No sé si sabéis, un hombre cuando le da un infarto se echa la mano aquí porque este es uno de los síntomas. Sin embargo, las mujeres no. Y esto se ha descubierto, no te engaño, hace 5 o 7 años, que las mujeres no nos llevamos la mano aquí. Las mujeres tenemos dolores abdominales cuando nos va a dar un infarto. O sea que imaginaos la de miles y cientos de mujeres que les han dado un infarto y como no le echaban el brazo aquí, pues desde gases, ¿no?, a algo que te ha sentado mal comiendo, lo típico. Es que todo estaba hecho por el hombre, para el hombre. Y esto, porque lo he dicho, recuérdame que iba a contar algo. Es que iba a contar algo. Lo que llegó a ser para poder ver dónde estaba su padre enterrado. Ah, sí, vale. Aquí ya entra el espionaje, ¿eh? Es que estamos, el libro muy completo. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que a la madre de esta protagonista lo que tiene, si vosotros y vosotras lo leéis, sabéis que es una depresión posparto. Pero por aquella época no era depresión posparto, es que estabas mal de la cabeza, se te había ido la cabeza. Entonces, esta mujer lo que tiene es una depresión posparto mal curada, o sea que no se le ha curado nunca. Y por eso rechaza a su bebé, que se da mucho en las depresiones pospartos, rechaza a su bebé, no quiere saber nada de su bebé y claro, al no curársele, pues eso sigue y ella ya se mete en un mundo. La madre, en un mundo artificial, y quien cría a la hija es el padre. Por eso Ángeles, que es la enfermera, llega a hacer lo que tenga que hacer por su padre, porque ella pensaba que su madre no la quería. Y realmente ahora sabemos que es que no la quisiera, o si la quisiera, es que la pobre mujer no podía hacer nada más.
Entonces voy metiendo el dedo en la llaga en esas pequeñas cositas, pero paso de puntillas, si te das cuenta paso de puntillas. Sí, en otra que pasa de puntillas, pero bueno, es cuando a una de las protagonistas deciden los padres casarla con otro adinerado de Sevilla, porque había que juntar la herencia y la fortuna. Entonces pues no había otra que casarse. Y la pobre se casa y el marido es como si no tuviera marido, porque va descubriendo, ahí trata el tema de muchas personas también que en aquella época se casaban siendo homosexuales. Efectivamente, efectivamente. Ese tema, como tú muy bien dices, de puntillas, y cuando lo abordo desde el punto de vista de Carmela, que es un poco, como es más vasta, por la educación que ha recibido, pues utiliza palabras como era un palomo cojo, ¿no? Cositas así para quitarle un poco el hierro. Y además es que se hablaba así. Decía, porque no quiero ahondar tampoco en eso, pero sí que es cierto. Y además los médicos que le decían que lo que tenía era esto de la melancolía, este hombre tal y cual. Y claro, lo que era homosexual. Bueno, eso le influenció en toda su vida, porque tampoco era un hombre que se pudiera encargar de los negocios, claro. De llevar no sé, sería tal bien porque al final cayó en una depresión también el claro. hombre, de no vivir una vida que no era suya. Efectivamente. Y como ahí una mujer bien preparada que ha tenido que dar un paso atrás para dejar a su marido, el marido no responde, al final es ella la que tiene que tirar para adelante. Claro, y además fíjate que se encuentran esas dos mujeres que son Carmela, de una clase social humilde, y Mabel, que es de una clase de la burguesía, de la incipiente burguesía malagueña, y tienen ese punto en común, el que los hombres no le han servido para nada, los hombres que en esa época eran los cabeza de familia, quien tenía que levantar la casa, dar de comer a la mujer, a los hijos, todo, pues resulta que eso se tambalea. Y a ellas dos les une eso, que no ha habido hombres en los que apoyarse y han tenido que tirar ellas para adelante. Son muchísimos los temas. Yo estoy mirando mis reflexiones y tal, pero la verdad que daría para mucho tu libro, ¿eh? Daría para muchísimo. A mí me encanta tener lectoras que hacen reflexiones y lo pasan al ordenador y todo. Esto es un encanto. No, sí, es verdad, porque te metes en el libro, hombre, y yo cuando me comprometo además a presentar un libro, pues me lo leo, lo analizo y lo estudio, porque si no... Lo cual te agradezco muchísimo porque también las entrevistas son mucho mejores. Son también más divertidas, más relajadas. Y si ahora el público quiere participar después, pues incluso mejor, ¿no? Hay una gran diferencia, lo cual te agradezco mucho, María Teresa, no, Teresa. Sí, soy María Teresa, María aunque Teresa. yo por abreviar digo Teresa, pero soy María Teresa, sí. Me parece muy largo. Yo soy más... Pues no sé, ¿qué más quieres que hablemos del libro? ¿Qué te apetecería? Pues es que hemos hablado de todo, de que toca el feminismo, toca ese machismo, ella es mía, toca pues las cosas buenas que hacen los míos, pero también las cosas malas que hacen los míos, sea quien sean los míos. Por ser los míos no van a hacer solo cosas buenas, también hacen cosas malas. Y también en el epílogo que ella hace, me llama la atención que eso que llega a 1973. Ah, pero esto es porque ya... Esa es la parte del crimen. Porque en la novela hay crimen, ¿eh? Sí, hay crimen. Y ya hay cuando una de las hijas de... El hijo. No, me estoy refiriendo a la hija de Alejandro, creo que era. Vale. Que se sabe el libro mejor que yo, ¿eh? Me lo corrige y todo. Pues le dice al padre, no hombre, yo me voy a casar, pero vamos a matrimonio moderno, vamos a salir, a entrar ahí a la discoteca, a esto y lo otro. Y el padre dice, sí, ya me contará.
Cuando tengas los niños, tienes que dedicarte a tu casa, tienes que... O sea, que ahí ya empieza, a partir del 73 parece que ya empieza a cambiar un poco la mentalidad, ¿no? Claro, del matrimonio. la mentalidad, y también, hablando de los personajes, Alejandro es que va a conocer, va a conocer realmente quién era, o mejor dicho, cómo era su madre y quién era Carmela. Porque hasta entonces tenía una visión muy limitada de quién era su madre y de quién era Carmela. Bueno, y del padre no hablamos, ¿no? Porque el pobre se queda sin conocerlo. El padre cuando se muere, que se muere ahí en el... Sí, pero Carmela no le quiso... Carmela el Flequi, ¿no? Cuando, hombre, que... No te digo yo que se sabe los personajes mejor que yo. ¿De qué personaje estás hablando? Es que ahí hubo una infidelidad. Porque el pobre, claro. El pobre no podía, era homosexual. Claro. Entonces, pues, pero se cayó, no dijo que el niño no era suyo. No, y el pobre hijo, pobre Alejandro, que al final enterará, acaba de gobernador civil, me parece. Sí, ¿no? De la provincia de Sevilla. Se enterará quiere saber, pero Carmela tampoco cuenta nada. No, pero se enterará, supongo yo que se enterará cuando vaya a merendar. Ah, bueno, sí. Ahí ya que cuando le dice Carmela. Le dijo, tráete los pasteles de La Campana. Quien haya estado en Sevilla conoce la pastelería La Campana. Tráete los pasteles de La Campana y hablaremos de lo que tuvieron que hacer varias mujeres para seguir adelante. Claro, se enterará ya con 50 y muchos años. Sí. Bueno, también tratas la guerra del norte de África, de Anuar. Pero eso es horrible. Por cierto, comentaros que yo tardé 3 meses y medio en documentarme y no quise documentarme más porque realmente no quería ahondar más. Entonces, bueno, eso por una parte. Y por otra parte, porque no me llamo Pérez Reverte y a mí no me abrían los archivos de muchos sitios. Así que me decía, ala, ¿tú quién eres? ¿Pero tú de dónde vienes? ¿Vienes de la RAE? No. ¿Vienes de esto? No. ¿Pero tú qué? Yo soy una escritora. ala, hopo. Entonces, ha habido gente de algunos ayuntamientos, de algunos registros de la Biblioteca Nacional, pues que sí me han permitido ver archivos. Entonces, puedo decir que a excepción de un par de cositas que he tenido ahí que meter un poco, que no encajaban con las fechas, licencia poética que se llama, ¿no? Para que me encajara bien, todo está documentado. Si yo cuento cómo Sor Carmela sufre ciertas vicisitudes, es que fue así. Si se escribe, la diferencia de escribir una L con un punto, sin un punto debajo, es que está así recogido. Si cuento que los aviones aparecen por Jaén en cuñas de 3, es que fueron esos aviones y aparecieron por Jaén en cuñas de 3. ¿Sabes? Todo está... la parte histórica me la he trabajado mucho, ¿eh? Me la he trabajado mucho. Era una de las preguntas que te quería hacer, pero ya no hemos liado a hablar. Pero mira, al final ha salido. Sí. Pues nada, ¿queréis hacerle alguna pregunta? ¿Tenéis alguna curiosidad para hacerle a Moira? Porque el tema da de sí, ¿eh? El tema, como he dicho, el libro es interesante porque trata muchísimos temas. ¿Tenéis algo por ahí? ¿Alguna curiosidad? Algo que... ¿Nadie se anima? A ver, tenemos ahí... Yo voy a decir que multimillonaria no llegará usted a ser, pero va a comer usted y su familia toda la vida. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Tiene alguna idea de alguna curiosidad o algo que preguntarle a la escritora sobre el proceso de escritura, sobre cualquier cosita? El proceso de escritura más o menos ya lo he contado como es.
Es que me siento, empiezo a escribir lo que yo voy sintiendo y luego a ver dónde lo meto, ¿no? Con el resto de la historia. Lo único que me consuela, porque yo decía, ay, qué raro escribo. Ay, que así no se tiene que escribir, se tiene que escribir primero esto, ta, 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 ta. Y a mí en orden no me salía. Y luego mira tú por dónde cae en mis manos una entrevista que le hacen a Julio Cortázar. Y si don Julio Cortázar escribía desordenadamente y le salían esas maravillas de novelas y de poemas, yo puedo escribir también con la cabeza muy alta, desordenadamente. Bueno, Moira, creo que nos has dicho que tienes 2 libros más, ¿no? Tengo 2 libros más, sí. ¿Y se puede saber de qué van o el título? Bueno, ¿Nos puedes dar alguna lista? El título nunca se sabe cuándo aparece. Eso no lo sé. Este último es un thriller. Está basado en la época moderna. Le pego un coscorrón a los políticos cuando meten la mano en el erario público, pero también lo hago de puntillas. Lo hago de puntillas porque la historia también es de mujeres, de una mujer en concreto, pues que no tiene confianza en sí misma. Y entonces pues se va pegando a un hombre, a otro hombre, porque es lo que le han dicho en su casa, que ella sin un hombre no es nadie ni nada. Y bueno, pues van sucediendo cosas, aventuras, porque no dejan de pasar aventuras y cosas. No es triste, ¿eh? No. Igual que, ¿a ti te ha parecido triste el hilo de la encrucijada? Me ha parecido un libro para reflexionar. Para reflexionar, pero no es triste. No. Pues este último es lo mismo. Lo que pasa es que lo escribí en primera persona. Y ahora lo leo y no me gusta en primera persona. He escrito 3 capítulos en tercera, luego no me ha gustado, luego le he hecho una mezcla, ahora no me gusta la mezcla. Y ahora digo, no, voy a hacerlo en tercera persona, que así me puedo desahogar más con los sentimientos internos de ella. Y ahora otra vez 300 y pico páginas a escribirla en tercera persona. Y el otro libro, ese está por la mitad, este no está terminado, trata de las... lo ubico, ese thriller puro, thriller, y ese lo ubico en la España de antes de los romanos. Y ya me estuve documentando. Y a mí internet se me queda chico, porque no veo más que tonterías. Por eso tengo que ir más a los archivos, tengo que pedir favores, que me dejen entrar en este sitio o el otro. Y la época esta de antes, de España antes de los romanos, en internet no encuentran nada que sea verdad. Bueno, pues si quieres añadir algo más, si no, pues damos por finalizada la... Yo siempre la tengo algo más que añadir y es sobre todo a las personas que han venido a verme y a conocer a las personas. Dime. Ahora que tengo el libro, estas 3 mujeres, ¿quiénes son? Me acuerdo ahora, te lo quería preguntar. Yo solo contesto a esta pregunta cuando me preguntan, porque ha habido veces que no me lo han preguntado y yo no lo he dicho porque no he querido. Estas 3 mujeres, esta de aquí es mi abuela materna, la que le dijo al fotógrafo que no le daba 2 huevos. Se llama Manola, bueno, se llamaba Manola. Esta que está aquí abajo, tan guapísima, con la mantilla, vaya pedazo de mantilla que tenía. Muchas gracias. Es mi tía Raquel, que ya la han oído ustedes, que está ahí atrás con su bufanda lila. Y ella es la que me cuenta muchas cosas, sobre todo de la época del hambre, de lo que hacían, bueno, en fin, vale, no me quedo ahí. Y esta señora de aquí de la izquierda, esta es mi madre ya fallecida.
Aunque ahora a lo mejor no lo parece porque llevo el flequillo así y tal, mi hermana pequeña, bueno, la pequeña que tiene 48 años, pero siempre será la pequeña, y yo, pues somos idénticas a mi madre, somos iguales, iguales, iguales. Y como era el primer libro que publicaba, el libro que lo he hecho con mucha cabeza, que me lo he trabajado mucho, me lo he currado mucho. He puesto mucho, 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 mucho de mí. No podía, en la portada no podía aparecer otras cosas que no fueran las mujeres de mi familia, porque estas 3 mujeres han sufrido lo que se habla en el libro. Malos tratos no ha sufrido ninguna de las 3, pero sí han sufrido el machismo. Ese machismo lo han sufrido las 3. Y yo puedo hablar sobre todo del machismo que ha sufrido mi madre. Y eso que mi padre es buena persona. Mi padre no es malo, pero es muy machista. Entonces, estas 3 mujeres pues son parte de mi vida, ¿no? Parte de mi sangre, parte de mi historia y parte de vuestra historia, de la historia de las mujeres andaluzas. Me has dejado sin palabras. Pues nada, te dejo de... No, yo solo despedirme agradeciéndole a todas estas personas que han venido aquí, agradecer el interés por Moira Laquesis, por el libro. Me encantaría que lo leyerais, lo obtuvieseis. Agradezco una vez más, me faltan veces para agradecer de María Teresa lo empática que ha sido, tu colaboración, el pedazo de presentación que me has hecho, que es de 10. Estoy muy, muy, muy agradecida. Muchas gracias, Teresa. Agradecida a ti por venir. Bueno, pues daros las gracias a vosotros por haber compartido esta tarde un ratito con Moira y conmigo. Gracias. Gracias. Abajo, si queréis, abajo podéis obtener el libro en caso de que queráis. Si no os apetece ahora, pues lo podéis hacer por internet. Y si lo hacéis aquí, tenéis de regalo una toallita para las gafas. Digo. Yo tengo mi libro, yo quiero una toallita. Me falta la toallita. Mira, me dejas sin palabras. ¿Se ha grabado, Pepe? ¿Qué ha pasado ahí? No, pero eso aceptar y ya está. Pero se ha grabado, sí, 57 minutos pone de grabar. El machismo.